buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando en esta noche. Y tú, querido amigo o amiga que te estás conectando por primera vez, quiero darte la más cálida y cordial bienvenida. En esta noche estamos empezando una serie de conferencias para recordar uno de los eventos más importantes para el cristianismo, como lo es la Semana Santa. Y durante estas conferencias vamos a estar reflexionando y meditando cuál fue la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Así que te invito a que puedas estar prestando atención. Y si has venido solo o estás escuchando solo, te invito a que busques a alguien a que pueda acompañarte para juntos poder escuchar y después conversar sobre lo que se ha expuesto en este día. A continuación, quiero invitar al pastor Alejandro Durán, quien nos va a exponer el tema de esta noche. Buenas noches, mis queridos hermanos. En esta oportunidad estamos empezando una serie de conferencias por la Semana Santa. ¿Por qué hablar de la Semana Santa? Es una semana donde el Señor pasó los últimos momentos, últimos días en la tierra y se conoce como la semana de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. ¿Qué hacemos en la Semana Santa? No crucificamos nuevamente al Señor, no resucitamos nuevamente al Señor, sino lo que hacemos es recordar, hacer memoria lo que Él ha hecho por nosotros en esta semana. Por ejemplo, hoy día vamos a ver la noche de la traición. Así es, la noche de la traición. Y es interesante, en una misma noche, en la noche de la traición, encontramos, por ejemplo, al Señor Jesús ya decidiendo volver a la gloria. Pero en esa misma noche de la traición, encontramos a Judas ahora emprendiendo un viaje hacia el infierno. Esa es la gran diferencia. Y de eso queremos hablar en esta noche. ¿Qué pasó en la noche de la traición? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y de leer tu palabra. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles dos cosas en esta noche acerca de la noche de la traición. En primer lugar, queremos enfocar la noche para el traicionado, para el Señor Jesús. Y en segundo lugar, la noche para el traidor, es decir, para Judas. ¿Cómo era la noche para el traicionado? En primer lugar, era una noche que él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que era una noche que llegaría. Él estaba esperando ese día. Cuando uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Entonces, esa es la primera pista que nos da acerca de esa noche. Ahora, el Señor Juan usa el verbo saber, y el verbo saber significa conocer bien. En este caso, que Jesús había percibido, había entendido que llegaría esa noche, ese momento donde Él tendría que partir. ¿Y cómo empezó esa noche? Por medio de una traición. Así es, mis hermanos, Jesús sabía anticipadamente lo que iba a pasar, y esta era la hora que ya había llegado para completar su misión en esta tierra.
Ahora, en varias oportunidades, él habló, por ejemplo, que su hora todavía no había llegado. Lo dijo a su madre María cuando estaba en la boda de Canaán: todavía no ha llegado mi hora. Cuando lo dijo a sus hermanos en Galilea, le dijo: todavía mi hora no ha llegado. Y eso no es todo, sino también los religiosos, los fariseos, como ya querían prenderle al Señor Jesús porque estaba enseñando muchas cosas. Dice el Evangelio de Juan, por ejemplo, en 2 oportunidades, los judíos no pudieron prenderle porque todavía no había llegado la hora o no era el momento oportuno. Por tanto, mis hermanos, mis amigos, Jesús sabe que iba a llegar esa noche. Jesús sabe lo que iba a pasar en esa noche. Es el inicio del sufrimiento que iba a tener en la cruz del Calvario, pero también a la misma vez es el inicio para el Señor, el camino que está tomando para regresar a la gloria que tuvo con su Padre. Por eso en Juan capítulo 13, versículo 3 dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Por tanto, para Jesús no era sorpresa. Para Jesús era un tiempo que Él estaba esperando y era el tiempo donde Él estaba terminando una obra aquí en la tierra y era el tiempo para volver a la gloria del Señor. Jesús vino de la gloria, dice Pablo a los filipenses, y se hizo hombre, se hizo siervo para servirnos a cada uno de nosotros. Cumplió su misión de servirnos aquí en esta tierra y ahora le tocaba volver. Y por eso cuando el término usa que Él volvía, literalmente es conducir desde abajo hacia arriba. Jesús, mis hermanos, cuando vino a esta tierra, no vino para ser rey de los judíos, porque un día quisieron hacerle rey a la fuerza y Él salió de ese lugar y no aceptó. Así es, Él vino para no ser rey de los sacerdotes, de los religiosos. Él vino para reinar en los corazones de las personas y para reinar y gobernar sobre todo el universo. Así es, Él es el amo del universo, pero en este tiempo en la tierra estuvo como hombre sirviéndonos a cada uno de los pecadores. Por eso decimos, la noche para Jesús era una noche que Él ya sabía que llegaría. En segundo lugar, es una noche que Él sabía lo que pasaría en esa noche. Eso es lo interesante de esta noche, mis hermanos. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 21, dice: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Ahora, este texto es interesante poder prestarle atención. El texto nos dice que Jesús se angustió. ¿Qué significa eso? Literalmente es sufrir una agitación interna. Así es. Esa misma imagen la encontramos en Juan capítulo 14, cuando los discípulos comenzaron a turbarse de miedo. Pero en este caso Jesús no está asustado, no está con miedo. Jesús está triste por dentro. Ahora, esta tristeza, esta angustia del Señor Jesús, lo ha manifestado una vez cuando un amigo íntimo había fallecido en la casa de Marta y de María. Dice el texto en Juan capítulo 11, versículo 33, y cuando Jesús la vio llorando, punto seguido, y se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Por qué? Porque estaba viendo que estaba muriendo un amigo y había dos mujeres, Marta y María, que estaban muy afectadas y había muchas personas más que estaban tristes. Entonces, es la tristeza por la pérdida de un ser querido. Pero ahora volvamos a este punto. El Señor se puso triste,
se angustió en espíritu sabiendo que alguien le traicionaría. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús no tenía miedo a la muerte. No, porque Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a recuperar. Así es. Jesús no estaba teniendo miedo a la muerte. No estaba triste ni aún por la manera como estaba siendo traicionado, sino que Él estaba triste por el destino que estaba escogiendo Judas, el traidor, porque eso era una pérdida para Él. Y Él dijo que no vino que vino a no perder a ninguno. Y ahora, esa es su tristeza, el saber que a alguien le está traicionando de su entorno, pero es una pérdida para él, porque la manera como está actuando Judas es para su mal de Judas. Por eso, mis hermanos, en Mateo capítulo 26, versículo 24, el Señor Jesús puede explicar un poquito más la condición de Judas, y por eso es que se estaba angustiando. Dice en Mateo 26, 24, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El final, la pérdida, eso de lo que va a ocurrirle a Judas, eso es lo que le angustiaba a él. ¿Por qué? Porque lo amaba. ¿Por qué? Porque era alguien por quien vino el Señor Jesús para que se salve. Pero ahora lo está perdiendo y ese le produce tristeza al Señor. Por eso, mis hermanos, Jesús cuando dice, uno de vosotros me va a entregar, Jesús está ya diciendo a Judas lo que va a hacer. El verbo entregar literalmente significa transferir. Así es, transferir. El Señor ya sabía que Judas lo iba a transferir, lo iba a vender por dinero a Satanás, y usando como intermediario a los sacerdotes y a los religiosos. La muerte de un ser querido es triste, pero no es tan triste como saber que ese ser querido que está muriendo se va a ir a la condenación por toda la eternidad. El sufrimiento que va a tener no es nada comparado con el dolor del cáncer que pueda tener, o con el problema de la falta de oxígeno que pueda tener, o con un problema que pueda tener del corazón, no sé. Es muy grande, mis hermanos. Jesús siempre estuvo interesado en que las personas se salven. Por eso quería que Jerusalén, los judíos se salvaran. Quería que la ciudad le conociera. Pero mira lo que dice aquí en el Evangelio de Lucas 13, 34 y 35. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más. La tristeza le envolvía al Señor Jesús, no solamente por Judas, que se iba a ir a la perdición, sino por Jerusalén, que no quería recibirle. Y por eso más adelante, en Lucas 19, 41, dice, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Por qué? Porque esa ciudad podía haber encontrado la paz, pero no quiso la paz, quiso la violencia, quiso el odio, quiso la maldad y no quiso al Señor Jesús. Por eso cuando decimos en la noche de la traición, el Señor Jesús sabía lo que pasaría en esa noche. El Señor Jesús esperaba esa noche. En tercer lugar, mis hermanos, en esa noche,
Era una noche que el Señor ya sabía lo que Él haría. Ese es lo lindo del Señor. Él sabe que esa noche llegaría. Estaba preparado para esto. Él sabe que esa noche no solamente llegaría, sino que esa noche pasarían muchas cosas. Pero también Él sabe que en esa noche lo que Él tendría que hacer. ¿Y qué dice el texto? En Juan 18:4. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y dijo: ¿a quién busquéis? El contexto es que Jesús estaba en el Getsemaní con sus discípulos, orando ahí, diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. Y después dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Y después de esto salió de ahí. Y salió de ahí porque Judas también ya había salido antes en la cena nada más. Y cuando sale y se acerca un grupo de personas, sus captores, con Judas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor no se esconde. El Señor inmediatamente sale, deja a sus discípulos a un costado y dice: ¿a quién buscan? Y la gente dice: a Jesús el Nazareno. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor sale a darle el encuentro a sus captores. No quiere que sus captores pierdan más tiempo. No quiere que sus captores se equivoquen y tomen a otra persona. Jesús no se escondió. Jesús salió para facilitarles, para ser identificado, para ser encontrado por sus captores. Y por eso dijo: ¿a quién busquéis? Y cuando dijeron: a Jesús el Nazareno, en Juan capítulo 18, versículo 5, dice: ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Él les dijo: yo soy. Ahora es interesante, mis hermanos. Jesús no fue capturado. Jesús se dejó capturar. ¿Por qué dijo yo soy? Porque Jesús no quería que los guardias tomaran a otro discípulo y llevaran en equivocación, en error, a la crucifixión a otro que no sea el Señor Jesús. Él vino para ir a la cruz. Por eso es que el Señor Jesús dice: yo soy. Por amor a los perdidos, dijo: yo soy. Su amor es tan grande para nosotros, que para los perdidos, que comparando con el dolor que iba a recibir por los clavos que iba a traspasar sus manos, sus pies, o las espinas que iban a penetrar en su cabeza, o los látigos que iba a recibir en su espalda, ese dolor no es nada comparado con el amor que tiene para con cada uno de los hombres que están perdidos. Por eso dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor, cuando dice yo soy, le está diciendo a sus captores: yo soy a quien tienen que tomar preso y no a los demás. Así es, Él quería ir a esa cruz, quería ocupar el lugar de todos nosotros. El Señor Jesús tenía en control todo lo que estaba pasando a su alrededor. Así es, Él sabía todo lo que estaba pasando y Él sabía cómo debía actuar. Judas supuestamente había creado un plan para venir a buscar al Señor y darle un beso, y dice: este va a ser la señal, le doy un beso, a eso agarra. Y el Señor Jesús sabía todo eso. Por eso cuando Judas se acerca, en Lucas 22:47, dice el Señor: pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué le está diciendo esto a Judas? Como dándole una oportunidad de que lo que está haciendo no está bien, lo que está haciendo no es correcto, que todavía le expresa su amor al Señor. Mis hermanos,
El Señor Jesús, como dije, Él salió al encuentro. Él dijo, yo soy a quien están buscando. Él dijo, aquí estoy. Él le dijo a Judas, mira lo que estás haciendo no es correcto. El Señor Jesús, mis hermanos, tenía control de todo. ¿Por qué? Porque Él tenía una autoridad espiritual. Sí, la autoridad espiritual del Señor era reconocida por todos. Un día le pudo decir, mar, detente, se detuvo. Viento, cálmate, se detuvo el viento. Le dijo a Lázaro, que estaba en la tumba, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. Así es. A un hombre le dijo, tu hijo está sana. Y su hijo estaba sana. A otra persona le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ese hombre comenzó a saltar de alegría. Ahora, delante de sus captores, cuando Jesús dice, yo soy el que busca. Mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo 6. Y cuando Él le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, si yo quisiera, pido a mi Padre que manden 12 legiones de ángeles y desaparecen todo. Pero Él no vino para destruir, Él no vino para matar, Él vino para dar vida, Él vino para salvar. Y por tanto, mis hermanos, si ese día capturaron al Señor Jesús, es porque Él decidió entregarse, porque Él decidió ir a esa cruz en nuestro lugar. Así es, mis queridos hermanos. Jesús nunca ha sido superado. Jesús nunca fue derrotado. Él no se rindió, sino que escogió el día para entregarse y morir en nuestro lugar. Jesús dijo, yo soy, a los que le buscaban. Y así pudieron darse cuenta quién era. En este tiempo hay tanta gente perdida que busca una salvación. Hay tanta gente perdida que quiere algo de parte de Dios. Quiere encontrar un Salvador. En estos días muchos están pensando que un candidato es la solución y ya como que le miran como el Mesías. ¿Sabe lo que dice Jesús? La voz, las palabras que dice Jesús, yo soy, sigue sonando hasta el día de hoy para todos aquellos que están diciendo, necesito la salvación, necesito uno que me perdone, necesito uno que me da vida eterna. Y ahí aparece Jesús como lo apareció frente a los alguaciles. Yo soy el que te puede salvar, yo soy el que te puede dar vida eterna. Muy bien, eso es Jesús, mis hermanos. La noche para Jesús es una noche que Él sabía que llegaría, Él sabía lo que pasaría y Él sabía lo que debía hacer. En segundo lugar, ahora vamos a ver la noche para el traidor, la noche para Judas. Es completamente diferente a la actitud, a las circunstancias, al momento que vivió el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La noche para el traidor es una noche donde Judas le dijo sí al diablo. Normalmente eso pasa en una relación de amor, de noviazgo, cuando un hombre le dice, te casas conmigo, y la mujer le da el sí, y empieza un romance, empieza una relación. Eso fue la noche donde Judas le había dicho sí al diablo. Ese es lo más terrible, lo más triste para su vida. En Juan capítulo 13, versículo 2, dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, ya había un momento donde Judas había dicho sí a Satanás, y fue durante la cena. Ahora, ¿para qué? Para que pueda llegar a esto, Satanás ha trabajado estratégicamente con la vida, con la persona de Judas. Nos dice, por ejemplo, desde
mucho tiempo atrás, ya días atrás, una mujer había derramado un perfume sobre el cuerpo del Señor Jesús. Está en Lucas 12:6. Y cuando derramó ese perfume, mira lo que dice el texto, que Judas dijo, esto se puede vender y darlo a los pobres. Pero ¿cuál es la explicación del apóstol Juan? Dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cuál era el problema de Judas? El problema de Judas es que él tempranamente comenzó a mirar que las cosas materiales tienen mucho valor, tienen mucha importancia. Habiendo estado aún con Jesús, pudo darse cuenta que hay que tener cosas materiales para sentirse o para estar bien. Y Satanás trabajó así como trabajó con Adán, con Eva para engañarlo, trabajó de igual manera con Judas. A Eva le hizo oír algo, le hizo ver algo y después le llevó a comer algo. Y de igual manera encontramos aquí que Satanás trabajó con el oído, con la vista de Judas, con las monedas, y de pronto su mente ha ido entendiendo que es bueno tener cosas materiales, y esto ha ido guardando en su corazón, y de pronto las cosas materiales llegaron a tener tanta importancia que ahora comenzó a hacerse una conducta materialista. Judas no hizo algo inconsciente en este momento. Judas no hizo algo por obligación, sino que lo hizo con premeditación y voluntariamente. En esa noche, Judas, cuando le dijo sí a Satanás, se convirtió en un servidor del diablo. Por eso, en Lucas capítulo 22, versículos 3 y 6 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer ningún escándalo. Mis hermanos, la conducta de Judas es algo que nos debe hacer reflexionar. ¿Cuántos de nosotros tenemos intereses por las cosas materiales? Decimos creer en Dios, decimos buscar la salvación, pero ¿cuántos de nosotros pasamos por alto la salvación al Señor con el fin de perseguir más las cosas materiales? Es el mismo o la misma actitud, la misma conducta de este hombre llamado Judas. Satanás trabajó en Judas para hacerle creer y entender que así debe vivir, y de igual manera lo hace con muchos de nosotros en este tiempo. El interés por las cosas materiales comenzó a ir creciendo y creciendo en la vida de Judas. El diablo ha logrado, ¿qué cosa? Atrapar el corazón, llenar la mente de Judas del dinero, de las cosas materiales. Y eso, lo que dice Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciando, muchos se han desviado. Así es, mis hermanos, muchos en estos tiempos prefieren dejar su tiempo con el Señor o su tiempo de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque están preocupados por mejorar económicamente. Y peor aún si dicen, mira, esta pandemia me ha hecho perder dinero y quiero recuperarlo.
y entonces Dios queda a un lado, pero lo más importante es lo que yo estoy pensando. Mis amigos, mis hermanos, el diablo ha logrado con todos nosotros lo que ha logrado con Judas. Usa el mismo método para afectarnos a todos nosotros. Todos hemos sido contagiados de ese deseo de tener en nosotros lo que otros tienen. Así es. Por eso, mis hermanos, si Judas le dijo sí al diablo, es porque lo hizo voluntariamente. Y si ahora alguien le ha hecho sí a las cosas materiales y no a Dios, tiene que hacer un alto y decir: Señor, perdóname, porque le estoy dando mucho tiempo a las cosas materiales, pero te estoy descuidando a ti. Es posible todavía volver al Señor. Por eso el Señor dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Mis amados, mis amigos que me están escuchando, tu vida tal vez es de mucho trajín, tu vida tal vez es de muchas preocupaciones o de muchas deudas que tienes en este tiempo, pero recuerda, todo esto es la estrategia de Satanás para que estés ocupado, distraído, lejos de Dios. Pero Jesús te toca la puerta para que tú puedas darle una oportunidad. Y si tú eres consciente, puedes oír y puedes pensar y darte cuenta que no quieres terminar como Judas, entonces puedes decirle: Señor, gracias por tocar mi puerta, aquí está mi vida. Por eso quiero ir avanzando. No solamente, mis hermanos, para Judas ha sido una noche donde le dijo sí al diablo, sino que ha sido una noche donde decidió abandonar a Jesús. Literalmente abandonar a Jesús. En Juan capítulo 13, versículo 27, la primera parte dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Y después del bocado, Satanás entró en él. Esta imagen que nos presenta el texto del bocado es lo mismo que Satanás hizo con Eva. Le hizo oír, le hizo ver y al final le hizo comer. Y cuando comió, entró el pecado y se dieron cuenta que estaban desnudos y estaban escondiéndose de Dios. ¿Y qué hizo con Judas? Le hizo comer un bocado de pan. Un bocado de pan, pero simplemente para decir: ahora ya me perteneces. Así es. La misma estrategia con Eva lo usó con Judas. ¿Para qué? Para hacer desobedecer, para traicionar a su Señor. El Señor, cuando vio que Judas ya no quería permanecer a su lado, ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo mismo que va a hacer con todos nosotros, con todos los seres humanos. Mira lo que dice el versículo 27, 13-27, la segunda parte. Dice el Señor: entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. El bocado, entró Satanás en él. Ya Judas había decidido darle el sí a Satanás y decirle no. Y ahora, como el Señor sabe que Judas ya le ha dicho no a Jesús, entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Si te vas a ir, vete pronto. ¿Por qué? Porque no quieres mi protección, no quieres mi ayuda, no quieres mi guía. Tú estás eligiendo servir a otro. Y por eso, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, mientras estaba con el Señor Jesús, tenía una luz de conocimiento. Tenía la verdad, tenía la vida, pero cuando abandona a Jesús, sale para penetrar en las tinieblas de la noche. Por eso dice el texto: y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Juan 13:30. Eso es, mis hermanos, junto a Jesús tenía luz. Sale de Jesús y ahora comienza a penetrar en medio de la noche, de las tinieblas. Eso es lo más triste, lo más terrible para el ser humano. Así es. Judas no es el único que abandonó a Jesús.
Judas es como la punta del iceberg de esos tremendos bloques de hielo que están ahí en el mar. Judas es simplemente lo que se ve por fuera, pero por abajo está todo el bloque más grande. Había muchas personas que estaban igual que Judas. Por ejemplo, estaban allí los que creían en la mentira de otros hombres. ¿Y esos qué hacían? Dice, cuando vieron a Jesús en la cruz, ellos le injuriaban y meneaban la cabeza diciendo, pobrecito, está loco. Pues mira, ¿a dónde ha terminado? Si se hubiera callado, mejor. Estaban ahí los que creían en sí mismos, los sacerdotes, los ancianos, los que se creían dueños de la verdad. Dice el texto, ¿qué hacían ellos? Se burlaban del Señor Jesús. Mira, este que dice que puede levantar un templo en 3 días, mira lo que no puede hacer ni con su propio cuerpo. Se estaban burlando. Otros que meneaban la cabeza se burlaban. Otros menospreciaban. ¿Y qué más? Había 2 ladrones a su costado. Esos que no creían en nadie, mataban y robaban. Esos también estaban ahí al lado de la cruz, burlándose, menospreciando, injuriando al Señor Jesús. Todos los que se alejan de Dios se convierten en enemigos de Dios. Pero todos, mis hermanos, pueden corregir su relación con Dios. ¿Y cómo corregir nuestra relación con Dios? Santiago nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué necesitamos nosotros, mis hermanos? Es eso, darnos cuenta que hemos abandonado a Dios, darnos cuenta que hemos dicho como Judas sí al diablo y no al Señor Jesús. Le hemos dado más importancia a las cosas materiales, pero menos a las cosas espirituales. Por eso cuando alguno quiere leer la Biblia, se duerme. Cuando alguno quiere orar, no tiene ni palabras. Cuando alguno quiere conocer a Dios, de pronto no entiende nada, porque está lejos de Dios. Pero ¿qué dice Santiago? Si te acercas a Dios con manos limpias, purificando tus corazones, entonces Dios se va a acercar a ti. Esta noche es para eso, para que tú puedas entender cómo es que nosotros nos alejamos de Dios. Y por eso le dije, Judas no solamente en esa noche le dijo sí al diablo, en esa noche abandonó a Jesús y por último, en esa noche Judas decidió viajar hacia el infierno, así como te digo, viajar hacia el infierno. Jesús se iba hacia la gloria y Judas se iba hacia el infierno. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo. Dice el texto en Juan 18:3. Juan 18:3 dice, entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, con antorchas y armas, para supuestamente terminar su trabajo. Judas no se detuvo, siguió adelante con su plan, porque tenía la bolsa de dinero en sus manos. Tenía la bolsa ahí en su bolsillo o no sé dónde, pero tenía las monedas que había recibido. Él trató de ser fiel a Satanás. Aparentemente trató de ser responsable en su trato que hizo con los sacerdotes y con los ancianos, pero no trató de ser sensible, trató de ser fiel al Señor. Cuando Satanás te engaña de tal manera para que creas en su mentira como verdad, y tú puedas llegar a pensar que todo está bajo control. Judas llegó a pensar que su plan estaba funcionando, que su meta se estaba cumpliendo, pero tal vez llegó a pensar por un momento que se iba a convertir en una persona importante, pero no se dio cuenta que el homicida, el mentiroso, lo tenía en sus manos y lo que buscaba era su fracaso, su ruina. Judas abandonó a Jesús de manera consciente y voluntaria. Judas había dado el control de su vida a Satanás, y ahora Satanás no iba a permitir que Judas regrese a Jesús. ¿Por qué?
porque le llenó de vergüenza, le llenó de orgullo, le llenó de remordimiento, pero no iba a permitir que regrese a Jesús. Eso es lo que pasa en muchos de nosotros. No queremos regresar a Jesús. Judas no tuvo un final como él había planificado. Judas terminó perturbado en su mente, en su corazón, en su conciencia y en su alma. ¿Y qué dice el texto? En Mateo 27:3. Entonces Judas, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. Judas quiso encontrar una solución para su problema, pero lo hizo de la manera incorrecta, acercándose a los sacerdotes. Pero fue ignorado por estos hombres. Y le dijo ahí en Mateo 27:4, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Así es. Ya no hubo respuesta. Judas estaba quedando solo. Entonces, ¿qué hizo Judas? Judas, cuando se ve ahora fracasado, cuando se ve perturbado, entonces escucha una voz que viene de Satanás y le dice, hórcate, mátate. ¿Y qué pasó? Dice el texto ahí en Mateo 27:5, y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Judas se había quedado solo, Judas se había quedado perturbado, Judas no tuvo una muerte digna, sino una muerte horrenda. Él fue a poner su cuello sobre una soga. ¿Qué creen que pasó? La soga no le resistió y dice el texto bíblico que él cayó sobre una roca y todas sus entrañas se desparramaron. Eso es horrible. No fue una muerte digna. Y después de esto, ¿qué pasó? Judas comenzó a penetrar en las tinieblas del infierno y ahí se quedó. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, Hechos, capítulo 1, versículo 25, dice, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Cuál es ese lugar? Donde está Satanás, donde está muriendo Satanás. La traición, con la traición Judas compró su boleto para la condenación. Y con su muerte empezó o tomó el vuelo directo hacia el infierno. Jesús estaba presente en medio de ellos. Jesús estaba presente al lado de Judas. Pero Judas no quiso darle el valor al Señor Jesús. No quiso darle la importancia al Señor Jesús. Quiso darse importancia a sí mismo. ¿Y cómo terminó? Terminó en el infierno. Yo te pregunto en esta noche a ti, querido amigo, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuánta importancia le das al Señor Jesús? ¿Cuánto de lo que tú haces verdaderamente agrada a Dios? ¿Cuán seguro te sientes de la vida eterna? Jesús está aquí, en este momento, en este lugar, sabiendo lo que tú tienes en tu corazón. Sabe qué has hecho, sabe quién eres y sabe lo que te espera. Pero ahí está el Señor Jesús para decirte, yo soy a quien buscas. Judas no quiso volver al Señor Jesús, fue a los sacerdotes. El Señor Jesús quiere que vayas a Él. Porque si tú no vas a Él, el Señor dijo estas palabras, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Quieres tú deslindar con Satanás y comenzar una relación con el Señor Jesús? Ahí donde estás, yo te voy a hacer este desafío. Si quieres empezar una relación con el Señor Jesús, entonces Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que no le diste su lugar a Jesús en tu vida. Y reconocer que Jesús está presente en este lugar, en este momento, ahí en tu casa, ahí donde estás, está presente para decirte, yo soy el que ha venido para salvarte. ¿Quieres que Jesús te salve? ¿Que Jesús te perdone? Entonces ahí donde estás, inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí, quita todo ruido. Y ahí donde estás, diles, cerrando tus ojos, puedes repetir conmigo. Señor Jesús, la muerte de Judas me hace pensar que todos nosotros o yo puedo terminar como él. Y Señor, tú sabías quién era Judas, sabías a dónde se iba a ir Judas. Tú quisiste detenerlo, pero Judas se rehusó a escucharte. Yo no quiero terminar como Judas. Dile así, yo quiero irme a la gloria contigo. Por eso en esta noche te pido perdón por mis pecados. Por eso en esta noche, Señor, quiero acercarme a ti, reconociendo que he vivido de espaldas a ti, que he vivido, Señor, no dándote la importancia que tú debes tener. Perdóname, Señor Jesús. Muchas veces he dicho que creo en ti, pero no te conozco, Señor Jesús. Muchas veces he dicho que te amo, pero mi corazón siempre ha estado pegado a las cosas materiales. Señor Jesús, quiero que tú me ayudes, que tú me perdones. Sigue orando ahí donde estás. Si tú estás orando en esta noche y quieres que Jesús verdaderamente te salve, dile así estas palabras una vez más. Señor Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi mente. Aquí está mi alma. Toma todo de mí, Señor Jesús, y límpiame con tu sangre preciosa. Purifica mi corazón. Purifica, Señor, todas mis malas acciones. Quiero presentarme delante de ti y ser aceptado por ti. En el nombre de Jesús, Señor, te digo sí a ti ahora y le digo no a Satanás y a todas las mentiras que ha puesto en mi mente. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, mi querido hermano, mi querido amigo, quiero que puedas en este momento levantar tu mano. Los que están viendo tu mano, levanta tu mano, pon tu cámara, por favor, pon tu cámara, levanta tu mano. Queremos ver tu mano para poder ver quién ha hecho esta oración. Nadie te ve, solamente unas personas quieren ver quién levanta su mano. ¿Para qué? Para poder seguir orando por ti, para poder contactarnos contigo y ayudarte a crecer. Levanta tu mano. Y si tienes ahí en tu ventana esa opción de levantar una mano, también levanta la mano. Si tú me estás escuchando por las redes sociales, si tú estás escuchando por el Facebook o por el YouTube este mensaje, también ahí escríbenos un mensaje diciendo, yo necesito al Señor Jesús, y nos comunicaremos con cada uno de ustedes. Escriba ahí, yo quiero salvarme, yo quiero estar con Jesús. Entonces, escríbenos ahí en el Facebook o en el YouTube, de tal manera que podamos contactarnos contigo y ayudarte a crecer. Mis amigos, mis hermanos, quiero animarles a cada uno de ustedes. Esta es la primera noche y mañana estamos continuando con otro tema donde vamos a recordar la tarde de la crucifixión del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Muchas gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Y si tú has escuchado el mensaje de la palabra y has tomado una decisión, como dijo el pastor Alejandro Durán, de recibir a Cristo en tu corazón, y has levantado tu mano, sea de manera virtual o personal, allí en el lugar donde tú te encuentres, quiero invitarte a que tú puedas dejarnos un mensaje allí en el Facebook
o en el YouTube y pongas "Necesito más de Cristo", y nosotros estaremos poniéndonos en contacto contigo. Tenemos un curso que se llama Mi Nueva Alianza con Dios, en la cual podrás conocer un poco más acerca de Jesucristo, acerca de Dios y lo que Él quiere para tu vida, para que tú puedas vivir la vida abundante que Dios nos promete en su palabra. Dios te bendiga mucho, y el día lunes también vamos a tener una recepción especial para todas aquellas personas que han hecho su decisión en esta semana. La hora va a ser 8 de la noche, así que una vez más te enfatizo que nos dejes tu nombre allí en el Facebook o allí en el YouTube. Pongas "Yo necesito a Cristo" y nosotros nos estaremos comunicando contigo. Dios te bendiga mucho, y quiero invitar a ustedes que están conectados a que puedan acompañarnos en la conferencia del día de mañana, viernes, y que puedan invitar a más amigos que necesitan escuchar de estos preciosos mensajes. Bendiciones, y conmigo será en alguna otra oportunidad.